Mr. Maduro, accept the Señor Maduro, acepte los resultados electorales y renuncie a su cargo. Acepte el resultado de las elecciones. Era el reclamo del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Vagner Fridnes, a Nicolás Maduro. Fue en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado en Oslo. Hubo incertidumbre hasta pocas horas antes de la ceremonia, pero la líder de la oposición venezolana finalmente no llegó a tiempo. Fue su hija Ana Corina Sosa quien recibió el premio que leemos como una señal, o más que es un llamado directo hacia un Nicolás Maduro aún en el poder y sin intenciones de dejarlo por la vía democrática. El Premio Nobel de la Paz nos ocupa hoy en DW Actualidad en Análisis y analizamos con Mariano Aguirre, investigador asociado del Centro de Investigación en Relaciones Internacionales, CIDOP, en Barcelona, y asesor en cuestiones de seguridad latinoamericana de la Fundación Friedrich Ebert. Y también con el periodista Johan Ramírez. Lo presento solamente para quienes escuchan el podcast, porque no hace falta presentar a Johan Ramírez, enviado especial, corresponsal, presentador de noticiero y también de este mismo programa. Johan, la primera pregunta, ¿se sabe por qué no estuvo María Corina Machado en esa ceremonia? ¿Dónde está? ¿Si llegará a Oslo? Hola Andrés, un gusto saludarte. No se sabe, el Comité del Premio Nobel de la Paz ha dado muy pocos detalles sobre las razones por las cuales no estuvo acá. Sin duda el tema de seguridad es el principal. Sabemos que María Corina Machado tenía prohibido salir del país, que estaba en la clandestinidad desde hace unos 11 meses en Venezuela, de modo que cualquier aparición pública era un riesgo para su seguridad, es lo que ella ha estado afirmando, la oposición venezolana ha estado argumentando permanentemente. El régimen venezolano había dicho que si salía del país sería considerada una fugitiva. Seguramente reforzaron las fronteras, de modo que es muy probable que haya sido muy difícil que dejara el país en estos últimos días. Sin embargo, como tú bien decías, Andrés, hasta esta mañana no sabíamos todavía si iba a estar acá o no. El día de ayer estuvimos esperando durante todo el día por su llegada para la rueda de prensa y fue pues a eso de las 7 y tanto de la mañana, hora local, cuando el comité afirmó que no iba a llegar. Y sin embargo, cuando estábamos ya en esta sala, Andrés, que es en el lugar donde se celebró la entrega del Premio Nobel de la Paz, ya estando aquí adentro, apenas 40 minutos antes de comenzar la ceremonia, nos enteramos de que iba a llegar a Oslo, pero que no alcanzaba a llegar a la ceremonia. De modo que ahora no sabemos cuándo va a llegar, pero está confirmado que llegará a esta ciudad en las próximas horas. Y Johan, vamos concretamente al evento. La veíamos recién a la hija de María Corina Machado en las imágenes. Contanos cómo fue esa ceremonia, 2 o 3 momentos o detalles que quieras destacar para nosotros. Yo la dividiría en las dos partes fundamentales. Primero, el discurso del presidente del Comité del Premio Nobel, a ver si lo pronuncio bien su nombre, Jørgen Vagner Fridnes, que de un discurso que fue básicamente una declaración política. En realidad, para ser honestos, no me esperaba una declaración tan política, porque estuvo condenando el régimen de Nicolás Maduro una y otra vez, y esa frase con la que comenzabas el espacio, Andrés, fue fulminante. Nicolás Maduro acepte los resultados electorales y hágase un lado, le dijo, retírese. Y en varias ocasiones también sus palabras provocaron los aplausos de la gente, vimos un par de ovaciones de pie, sobre todo en algún momento cuando mencionó a Edmundo González Urrutia, que la oposición considera presidente electo y gran parte de la comunidad internacional también lo considera presidente electo de Venezuela. Entonces esa primera parte fue muy política. Luego comenzó el discurso de María Corina Machado, leído por su hija, y estuvo lleno de emociones. Andrés, fue un llamado a la esperanza de los venezolanos que ansían y que esperan un cambio político en el país, prometiendo el regreso de millones de migrantes que esperan reencontrarse no solamente con su familia, con sus afectos, pero también con el país, con el futuro. Y entonces fue línea tras línea, Andrés, un llamado a la esperanza de que el cambio es posible. Hizo un recuento de la historia democrática de Venezuela hasta la llegada del chavismo en el poder hace 26 años y de cómo durante estos últimos 26 años el chavismo, entonces, según María Corina Machado, ha estado apropiándose de todos los espacios de participación política en Venezuela. Al final, una ovación tremenda de pie y luego una improvisación de Gabriela Montero, una pianista muy conocida, no solamente en Venezuela, sino también a nivel mundial, una improvisación de algunos de los temas más importantes de la cultura venezolana, incluyendo el himno nacional, que eso, por supuesto, emocionó a todos los que estábamos acá presentes.
Sí, gran pianista, Gabriela Montero, y además una figura reconocida entre quienes defienden una transición y un cierre del régimen de Maduro. Vamos a Mariano Aguirre, que está en Madrid, para recordar cuáles fueron las razones del comité para darle el premio a María Corina Machado. Sabemos que también hay quienes no están de acuerdo, y si nos quiere dar su opinión o su evaluación de esta entrega del premio, también, por supuesto. Mariano. Gracias. Básicamente el Comité Nobel, al darle el premio a María Corina Machado, es una especie de síntesis de la evolución que ha tenido el premio Nobel a lo largo de las décadas, más de un siglo ahora desde que se comenzó a entregar. Quiero decir, inicialmente el Premio Nobel de la Paz era un premio claramente, vamos a decir, pacifista, orientado a aquellos que de forma explícita luchaban por la paz de una forma u otra en diferentes escenarios. A partir de hace ya varias décadas, el Premio Nobel de la Paz ha evolucionado también a ser un premio en favor de la democracia, en favor de la lucha por la democracia. También se ha extendido, se ha ampliado, es la palabra exacta, a la lucha por la democracia y por la libertad de expresión, como ha sido el premio, por ejemplo, a una prestigiosa periodista filipina en la oposición al régimen anterior de Duterte en ese país. Al darle el premio a María Corina Machado, y también en ese discurso que, como bien señalaba el corresponsal hace un segundo, a mí también me sorprendió la combatividad, diría, el tono del discurso. Hay claramente una intención del Comité Nobel de decir, no solo estamos premiando de una forma un tanto apolítica, premiamos y nos distanciamos al mismo tiempo, sino que en este caso es premiamos y nos comprometemos con la lucha por la democracia en Venezuela. En este punto es donde, tomando la segunda parte de su pregunta, ahí es donde surgen algunas discrepancias. Hay gente en la oposición que plantea que digamos que María Corina Machado es ambigua en muchos casos y en otros casos explícita, en el sentido de que no solo está en favor de una transición pacífica, que fue lo que una y otra vez recalcó el presidente del Comité Nobel, sino que también ha dado a entender que estaría de acuerdo en que si es necesario se usara la fuerza para restituir a Maduro. Esto es, como digo, puede ser más o menos ambiguo. La parte que incluso me permito darle mi opinión, donde yo creo que ha sido un error, no del Comité Nobel, pero sí un error de la señora Machado, ha sido dedicarle el premio Nobel no al pueblo venezolano y a la oposición de la que ella es parte, sino dedicárselo a Donald Trump, que es un presidente, si no belicista en el sentido estricto de la palabra, sí un presidente violento, empezando por la violencia con la que trata a los inmigrantes en los Estados Unidos, miles de ellos precisamente venezolanos. En este sentido, haberle dedicado el Premio Nobel de la Paz a Trump y la cercanía que ella tiene con el gobierno Trump, eso es un poco más realmente inquietante, y es lo que en este momento ha llevado a parte de la oposición, con el mayor respeto, como también lo tengo yo por el Premio Nobel y por ella como miembro de la oposición, a plantear algunas dudas sobre, digamos, de qué manera ella también interpreta o va a interpretar el haber recibido este premio. Y Johan, quería preguntarte, vamos a ir más adelante a la posibilidad o a los posibles escenarios de transición o no. Quería preguntarte porque parte del movimiento por la paz, algunos de estos grupos que mencionamos se oponen a este premio a María Corina Machado, se hicieron escuchar también en Oslo. ¿Qué es lo que viviste? ¿Pudiste verlos? Sí, ayer fue un día de muchos rumores. Yo decía a algunos colegas que era como esos días electorales en los que cuando cierran los centros de votación comienzan a correr todo tipo de rumores, que si va ganando uno, que si gana el otro. Ayer era parecido, contando con que María Corina Machado había llegado, que no llegaba, que estaba en Venezuela, que estaba en Puerto Rico, que estaba ya en Madrid, en fin. Y asimismo corrían muchos rumores de protestas a favor y en contra de María Corina Machado y de su designación como Premio Nobel de la Paz 2025. En realidad las protestas contra, si bien
que hubo algunas no eran tan numerosas como algunas afirmaciones circulaban en redes sociales. Por supuesto, habían algunas decenas de personas también reunidas allí. Yo no podría decir que era una manifestación masiva. Sí hay una oposición importante a que ella haya sido galardonada este año, y la prueba más evidente es que el Consejo Noruego de la Paz, que históricamente desde 1954 organiza la llamada Marcha de las Antorchas, que, Andrés, esto no forma parte del programa oficial, pero desde el 54, una vez termina la ceremonia, inmediatamente comienza esa Marcha de las Antorchas en el centro de Oslo, recorre varias calles en el centro de la ciudad hasta llegar al hotel, Gran Hotel, que es donde se hospeda generalmente el ganador del premio Nobel, la ganadora del premio Nobel, y ahí entonces esa persona sale, saluda al público. Esa Marcha de las Antorchas, como decía, ha sido siempre organizada por el Consejo Noruego de la Paz. Este año ha decidido ese consejo no organizarla por manifestar sus diferencias con la designación de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz de este año. De modo que es importante las diferencias que hay. Esa marcha tendrá lugar, no obstante, porque ha sido organizada por una ONG venezolana y se esperan cientos de personas que entonces esta tarde recorran el centro de la ciudad. Pero sí hay oposición, pero asimismo también hay mucho apoyo a María Corina Machado, y el reconocimiento hoy del presidente, el discurso del presidente del Comité Nobel de la Paz es una evidencia de ello. Y ahí, como te decía, en la ciudad hay afiches de ella, fotografías, mensajes saludándola, de modo que, bueno, todos los premios Nobel, tal vez no todos, pero muchos tienen controversias porque de alguna manera también son una declaración política, Andrés, es evidente. Sí, y hablamos, Mariano, ya anteriormente del discurso del presidente del Comité Noruego, fue muy explícito. Su presidente, Jørgen Vanne Fridnes, en otra cosa. Dijo que la oposición ya lo intentó todo, pero Nicolás Maduro cerró de hecho la puerta para una salida electoral. Es relevante esta posición porque Noruega participó de mediaciones entre gobierno y oposición. Si no recuerdo mal, Mariano mismo participó en esas iniciativas cuando formaba parte del Centro Noruego para la Construcción de la Paz. Y entonces la pregunta para Mariano Aguirre: cerrada la vía electoral, Mariano, ¿qué hacer? Bueno, yo le diría que cerrada la vía electoral, como lo sabemos por otros procesos, por otras dictaduras, por otros procesos pueden ser muy diferentes, pero en el sentido formal de ser dictaduras cerradas y que no se abren de ninguna manera, en algunos casos no queda más remedio que, digamos, el tiempo, la organización de la oposición, seguir tratando. Cuando parece que ya no se puede hacer más nada, siempre se puede quizás hacer algo más. Yo vivo en este momento en un país como es España, que tuvo pues 40 años de dictadura y se intentó casi todo, o posiblemente todo. Aquí el tema, digamos, que flota cuando se dice esto en este momento con el gobierno de los Estados Unidos asediando el conjunto del Caribe y a Venezuela, es saber si una vez que se ha tratado todo o se ha hecho incluso todo lo posible, lo que queda entonces es una intervención militar extranjera. En este punto son muchas las voces que, tomando también experiencias de otras intervenciones también en la región de América Latina o en otras partes del mundo, consideran, y me uno a ello, y consideramos que no es la mejor salida. O sea, una intervención militar en este momento en Venezuela probablemente causaría víctimas, se podría producir caos, se podría producir una fragmentación en grupos armados con la disolución o ruptura del ejército, podría dar lugar a una especie de guerras o guerra civil, entre otras consecuencias. Por lo tanto, yo entiendo y por supuesto soy muy solidario con, podríamos llamarle la frustración, no quiero decir desesperación, de la oposición venezolana y de la gente que lo sufre dentro de Venezuela, dentro y fuera. Ahora, de ahí a concluir que entonces lo que se debería hacer es una intervención militar, creo que hay una distancia peligrosa. Bien, y fuera de esta preocupación vamos a pasar por lo menos al clima de alegría que sí hay en Oslo. Quería preguntarle, para cerrar, a Johan, el ambiente que vive ahí. Estuvieron presentes varios presidentes de la región de Latinoamérica, pero también fuera de la ceremonia, venezolanos de la diáspora. ¿Qué dicen que pudiste escuchar? ¿Cómo sigue el día hoy en Oslo, Johan?
Sí, es muy particular, Andrés, porque cuando uno camina por el centro de Oslo escuchas por todos lados gente hablando español y gente hablando el español de Venezuela, ¿no? Ese acento tan particular. Y entonces hay muchos en todos lados, en los restaurantes, en los hoteles, en las calles. Y esa diáspora que ha venido desde Europa, desde varias partes del mundo, porque querían estar aquí, porque querían vivir este momento que es histórico, no solamente para Venezuela, sino también para América Latina, y apoyar, por supuesto, a María Corina Machado en el recibimiento de esta distinción tan importante. Como te decía antes, está previsto en el programa oficial para este día miércoles que tenga lugar entonces esa marcha de las antorchas, una tradición que no forma parte del programa oficial, pero que se realiza cada día, cada jornada en que se recibe el Premio Nobel de la Paz inmediatamente después de la ceremonia. De acuerdo con la agenda oficial, Andrés, mañana en la mañana, jueves a primera hora, estaba previsto un encuentro entre María Corina Machado y el primer ministro de Noruega, luego de lo cual ofrecerían una rueda de prensa. Sin embargo, no sabemos si eso va a tener lugar porque todavía no hay certezas de cuándo estará ella acá. Estaba previsto que a eso del mediodía también hay una rueda de prensa de Mundo González Urrutia, líder opositor venezolano, considerado por muchos presidente electo de Venezuela, que también, como decía antes, estaba acá en Oslo. Él debería dar una conferencia de prensa a mediodía. Entonces, pero todo ese programa, como te digo, ahora queda en el aire porque no sabemos si se modificará de acuerdo con la hora o el momento en que ella llegue, de modo que toda la prensa está aquí a la expectativa pensando si va a tocar cambiar vuelos y reservar hoteles para quedarse un par de días más a ver lo que va a pasar, pero el ambiente sí es en líneas generales de gran festejo, de mucha... Oslo se convierte por estos días cada año, Andrés, en la capital de la paz del mundo, claro. Bien, y vamos a seguir la jornada con Johan Ramírez, que se queda ahí en Oslo, y despedimos y agradecemos desde ya a Mariano Aguirre, investigador asociado del Centro de Investigación en Relaciones Internacionales del CIDOB en Barcelona. Hasta una próxima ocasión, y también a Johan, como siempre, hasta la próxima. Soy Andrés Goldschmidt y este programa fue DW Actualidad en Análisis. Hasta la próxima.